Buenos días y bienvenidos todos a esta sesión especial de nuestra Real Academia, en la que vamos a tener el honor de que ingrese como académico honorífico el profesor doctor don José Luis Peset Reig, Premio Lluís Guarner de la Generalitat Valenciana, Premio Julián Marías de la Comunidad de Madrid. A continuación, la señora vicepresidenta, la profesora Rosa Ballester, tiene la palabra para hacer la presentación del currículum del profesor José Luis Peset. No sé si... ahora sí. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Medicina, doctora Carmen Leal, ilustrísimos señores y señoras académicos, excelentísimo señor presidente de honor, el doctor Antonio Llombar Bosch, familia, compañeros y amigos del nuevo académico, señoras y señores. Celebra hoy la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana reunión extraordinaria para recibir como nuevo académico honorífico al profesor doctor José Luis Peset Reig. La recepción de un nuevo académico se realiza a través de un acto protocolario mediante un ritual que intenta unar tradición y modernidad. Esta Real Academia tiene su punto de partida en 1831. Es preceptivo que en la presentación por parte del académico que recibe en nombre de la Real Academia al nuevo miembro, en este caso yo misma, objetive las razones que llevaron a su admisión en la institución. Es para mí, y no es para nada una fase retórica, un honor y una gran satisfacción cumplir con este mandato. José Luis Peset Reig nació en Valencia. Se formó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, licenciatura de Medicina entre 1963 y 1969. Somos del mismo curso académico y en esta misma sala hay varios compañeros que, digamos, bueno, de la misma promoción, a los cuales, bueno, os saludo especialmente. Por otro lado, tenemos varios académicos de esta Real Academia que también, digamos, formaron parte de esta nuestra promoción. Ahí tenemos al doctor Vilalta, a Ángel Yacer, a Vicente Simón y otros más, ¿no? Junto a esta licenciatura, o después de esta licenciatura, cursó también otra en la Facultad de Filosofía y Letras, donde tiene ocasión de conocer a figuras tan emblemáticas en aquel momento, a historiadores de la talla, por ejemplo, de Joan Regla, sobre el que realizó años más tarde un estudio en el libro Homenaje a este historiador que impulsó la Universidad de Valencia en 1977, bajo un título muy sugestivo: El carácter de los valencianos y el fin del antiguo régimen. Más tarde pasó a la Universidad de Salamanca, donde se doctoró en medicina en 1971 con un trabajo titulado La enseñanza de la medicina en Salamanca durante el reinado de Carlos IV. Y más tarde obtiene un segundo doctorado en ciencias históricas. Discípulo de Pedro Laín Entralgo y de Luis Sánchez Grangel, muy tempranamente se vinculó al Instituto de Historia de la Medicina del CSIC, dirigido por el profesor Laín Entralgo en Madrid, y por supuesto recibió la influencia de José María López Piñero y Luis García Ballester en su etapa formativa. Por otra parte, ha realizado largas estancias en el extranjero, tanto en centros anglosajones como franceses, así en la Universidad de París 8, el Instituto Wellcome de Historia de la Medicina del Reino Unido o el Instituto Kennedy en la Universidad Georgetown de Washington. Y ha sido invitado a impartir seminarios y conferencias en varias instituciones prestigiosas, no tengo tiempo de hacer un listado exhaustivo, europeas y latinoamericanos.
Fue profesor de investigación en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y tras su jubilación pasó a ser nombrado profesor vinculado ad honorem en este mismo instituto. Ha investigado en Historia de la Medicina desde una orientación intelectual y social, así, por ejemplo, en la historia de la enfermedad epidémica. Precisamente uno de sus primeros trabajos fue la monografía que en colaboración con su hermano, el profesor Mariano Peset, publicó bajo el título de Muerte en España. También ha trabajado en la historia de la psiquiatría, de la medicina legal, la antropología médica y la salud pública. Una de las características de sus líneas de investigación es el estudio de la historia de la institucionalización de la ciencia, sobre todo el tema de la educación científica, el tema de las universidades, la historia de las universidades. De hecho, que junto a su hermano, el historiador Mariano Peset, tienen obras de referencia indispensables. Por ejemplo, el inmenso trabajo que hay detrás de una obra titulada La Universidad Española, siglos XVIII y XIX, Despotismo ilustrado y Revolución liberal. Todo un clásico. Se publicó en 1974. Asimismo, ha estudiado las relaciones entre la ciencia europea y la iberoamericana a través de las instituciones docentes y de las expediciones científicas fundamentalmente ilustradas. En fin, ha investigado sobre aspectos relevantes de la ciencia médica y biológica europea y americana, en personajes tan emblemáticos como los franceses Maupertuis y Philippe Pinel, el italiano Cesare Lombroso, el navarro Juan Huarte de San Juan y el mexicano José Antonio de Alzate. Ha sido en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Instituto de Historia, en Madrid, claro, director de Asclepio, revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, una revista que fue creada por nuestro común maestro de todos, Pedro Laín Entralgo, en 1949, bajo el nombre inicial de Archivos Iberoamericanos de Historia de la Medicina y Antropología Médica, consagrada sobre todo, como se decía allí en la introducción, al estudio de la ciencia española, europea e iberoamericana y a sus interrelaciones. Ha codirigido en esta misma institución, junto a Carlos Estepa, la revista internacional Culture and History Digital Journal. Fue miembro, llevó el programa movilizador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas titulado Relaciones Científicas y Culturales entre España y América. Fue el coordinador de Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC, presidente del Vigo del Comité Internacional de Ciencias Históricas y, como ha señalado la presidenta ahora mismo, la presidenta de la Academia, Premio Julián Marías 2014, Premio del Patronato Lluís Warner en 2015. José Luis Peset es un destacado historiador de la ciencia española. Sus trabajos centrados en gran medida en la Ilustración, sobre todo, se adentran a sí mismo en el siglo XIX y desbordan su dominio científico estricto, dado que su planteamiento es ampliamente cultural. Director de tesis doctorales de profesionales, cuando uno lee los nombres de las tesis dirigidas por el doctor Peset, bueno, pues se encuentra con personas que en este momento ocupan lugares destacados en la universidad y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es decir, eso habla, creo que mucho, de su liderazgo intelectual, yo diría también de su autoridad moral. Autor de 30 libros y participación en más de un centenar de libros colectivos. Quiero citar algunos, simplemente los títulos. Ya he hablado de la Universidad Española, siglos XVIII-XIX, y otra obra, Carlos III y la Universidad de Salamanca, que editó en este caso el CSIC, ambos con su hermano Mariano Peset. Otra obra, Ciencia y Marginación, otra, cito simplemente los títulos, Ciencia y Libertad, Estudiantes de Alcalá y Universidad y Poder Académico y Cambio Social, editadas sucesivamente por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y por el Consejo de Universidades, ambas con una persona que le acompaña y que es una magnífica historiadora, Elena Hernández Sandoica. Ciencia, Vida y Espacio en Iberoamérica. Es una obra que coordinó de 3 volúmenes, una obra bien importante, en 1989.
Y luego con el doctor Diego Gracia tiene también digamos, fue editor de Ethics of Diagnosis, digamos una edición también muy interesante en esa línea, ¿no? Genio y desorden, las heridas de la ciencia, o Genio y desorden, la ciencia y la técnica en la Corona de Castilla, una obra en 4 volúmenes de la Junta de Castilla y León, que coordinó en colaboración con 2 personas que ustedes conocen muy bien, el doctor López Piñero y el doctor Luis García Ballester. Las melancolías de Sancho, humores y pasiones entre Huarte y Pinel, que fue editada por la Asociación Española de Neuropsiquiatría en el 2010. Melancolía e ilustración, diálogos cervantinos en torno a Calalso, del 2015, etc. Ha participado en varios capítulos de la reciente e importante obra coordinada por Josep Lluís Barona sobre la Facultad de Medicina en Valencia, la historia de la Facultad de Medicina de Valencia. En los capítulos Reforma y crisis en el fin del antiguo régimen, moderados y progresistas en un siglo de cambios y reformas académicas en la Edad de Plata. Y he dejado para el final de esta presentación, que quiero que sea breve porque lo importante es oír directamente la conferencia del doctor Peset, un hecho particular. José Luis Peset pertenece, como todos ustedes saben, a una saga de intelectuales, científicos y médicos que nos honran. Pertenece a una familia con una bien asentada tradición liberal democrática en lo que se ha denominado fuerzas de la cultura. Y en el caso particular de nuestra Real Academia de Medicina Valenciana, será, en términos cronológicos, el 5º Peset nombrado académico. Todo un honor y todo un lujo para nosotros. Permítaseme hacer una breve mención de esta brillante tradición. Juan Bautista Peset y Vidal, hijo de Mariano Peset y Martínez de la Raga, ingresó en 1867. Vicente Peset Cervera, 1885, Juan Bautista Peset Aleixandre, el rector Peset, 1925, Tomás Peset Aleixandre, 1935. Y no puedo dejar de mencionar a su padre, Mariano Peset Aleixandre, figura muy importante en el mundo de la arquitectura y autor, entre otras obras, del edificio que tenemos aquí al lado del Paseo al Mar, la antigua Facultad de Ciencias. A su primo Vicente Peset Llorca, hijo de Juan Peset Aleixandre, también médico intelectual, cuya obra Gregorio Mayans y la cultura de la Ilustración es indispensable para entender la figura de Mayans y el contexto histórico en el que se desarrolló. La biblioteca del actual Instituto Interuniversitario López Piñero, que cuenta con los fondos donados por Vicente Peset, lleva su nombre, lleva el nombre de Biblioteca Vicente Peset. Y a su hermano Mariano, uno de los más grandes historiadores del derecho españoles en contemporáneos, ¿no? Y unas breves reflexiones antes de finalizar. Refiriéndome al tema de la conferencia que va a impartir, yo diría que en términos históricos, epidemia designa una categoría de enfermedad que traduce una amenaza grave para la sociedad. Es la versión sanitaria de lo que se llaman catástrofes sociales. La antigüedad y persistencia del fenómeno epidémico hace que podamos intentar su comprensión con una perspectiva de larga duración, capaz de ayudarnos a desentrañar lo que constituye el entramado básico de continuidades histórico-culturales sobre el que se asientan las particularidades de cada caso en función del contexto preciso. En efecto, el historiador no es un anticuario, entendido y erudito coleccionista de los hechos del pasado, sino que, por encima de todo, está seducido por la actualidad, aspira a comprender el pasado y pretende construir un conocimiento histórico capaz de aportar cierta perspectiva al mundo en el que vive. No significa esto que la historia deba considerarse como maestra de vida, quizá una visión un tanto naif y ya superada, pero resulta innegable que el pensar y pensar históricamente permite ampliar la comprensión de hechos y procesos, entendiendo las particularidades de unos contextos que con frecuencia son mucho más complejos de lo que parece a partir de un análisis solo desde el presente. La reflexión histórica en la obra de José Luis Peset constituye una herramienta necesaria para esta comprensión del presente. Gracias, Presidenta, Junta de Gobierno, por permitirme estar hoy aquí. Gracias, José Luis, Pepe,
por haber aceptado el nombramiento de académico honorífico de nuestra corporación, que se siente honrada al recibirte. Por todo lo anteriormente expuesto, considero que la trayectoria científica y profesional del Dr. José Luis Peset, llena de experimentada sabiduría, confirma el acierto de nuestra Real Academia al admitirlo hoy como uno de sus miembros. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Ballester, vicepresidenta de nuestra institución, que propuso el ingreso en nuestra academia como académico honorífico del doctor José Luis Peset y que fue recibida por unanimidad por todos nosotros. A continuación, tiene la palabra el profesor José Luis Peset Reig, que va a disertar sobre un tema que él ha titulado El triunfo de la salud pública, del cólera de Valencia a la peste de Oporto. Cuando quieras. Excelentísima señora presidenta, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, autoridades, familiares, compañeros, amigos, señoras y señores. Es mi primer deber agradecer a la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana esta generosa acogida. Generosa y desde luego inmerecida, pues son escasos mis méritos para tal distinción. Vaya además mi sincero agradecimiento a la profesora Rosa Ballester, a la Junta de Gobierno y a su presidenta, la profesora doña Carmen Leal. He sido, en mi larga carrera, tan solo un entusiasta historiador de la medicina interesado en temas con posible repercusión social, como la enseñanza de la medicina, la psiquiatría y la antropología, asimismo las enfermedades epidémicas. Sin duda, comenzó en las aulas valencianas mi afición por estos temas, con mi encuentro con mis primeros maestros José María López Piñero y Luis García Ballester. Ambos lideraban un grupo de apasionados estudiosos del pasado médico y científico en una facultad con gloriosa tradición que entonces se renovaba. Profesores de la antigua escuela como José María García Blanco, Antonio Llombart o Leopoldo López Gómez convivían con maestros como Miguel Carmena, Francisco Gomar o Francisco Javier García Conde. Otros jóvenes como Víctor Smith, Carlos Carbonell, José Viña, Elvira Ferres, Carmen Leal, María Luz Terrada, Vicente López Merino, Federico Pallardó, Ricardo Llopis, buscaban vías nuevas. De ellos aprendí a estimar el mundo médico y sus posibilidades para la mejora de la vida y la sociedad. Me parece ahora una buena ocasión para subrayar este último interés, dadas las recientes crisis epidémicas y teniendo en cuenta el auditorio que ahora con amabilidad me escucha. Estando en estas aulas y en esta institución, me gustaría volver los ojos hacia una de las terribles epidemias que Valencia sufrió en tiempos no lejanos. Me refiero, claro está, al cólera de 1885. Crisis de elevada mortalidad que supuso un momento de serias reflexiones sobre la enfermedad, sus causas y sus tratamientos. No me detendré demasiado en ellas. Sería, empleando una graciosa expresión que escuché a José María López Piñero hace muchos años, como atreverse a traer naranjas a Valencia. En efecto, este maestro y la amplia Escuela de Historia de la Medicina Valenciana ha aportado magníficos trabajos sobre este tema a los que tengo la suerte de poder acudir. Empezaré por un libro que siempre he admirado por sus autores y su inteligente contenido. Se trata del libro de José María López Piñero, Luis García Ballester y Pilar Faust, titulado Medicina y Sociedad en la España del siglo XIX, editado en 1964. Se trató entonces, sin duda, de una notable novedad propia de unos tiempos de importantes cambios en la historiografía. Para los historiadores generales supuso aquella época la eclosión de la escuela de Annales, con autores que se acercaron a la medicina como Jean-Pierre Goubert o Jean-Pierre Pétera. Asimismo, se produjo una revolución en el estudio del saber médico gracias a la obra de Michel Foucault. Para nosotros, los historiadores de la medicina, fueron decisivas las obras de Henry Sigerist y de Erwin Akkerknecht, o bien las de William McNeill y Jean-Noël Vigavant. Aquellos solicitaban visiones sociales para la historia médica. Estos las aplicaron a la historia de la epidemiología.
Entre nosotros hay que recordar que son los años en que Pedro Leinentralgo publicaba su libro La relación médico-enfermo, en que nos muestra cómo el acto médico no puede ser comprendido sin entender su engarce con la sociedad en que se realiza. Todas estas novedades fueron cruciales para el estudio de la enfermedad epidémica. En el mencionado libro Medicina y Sociedad en la España del siglo XIX presentaba Pilar Faus un magnífico panorama de la epidemia de cólera del 85 que maltrató al reino valenciano. De aquí partiré porque quiero mostrar que en la crisis del 85, en sus personajes, se encuentra el origen de la sanidad pública contemporánea. Mi intención es dar vida a los protagonistas de esa valiosa hazaña, animando las disposiciones legislativas o los crueles datos epidemiológicos. Me refiero a esos sanitarios que ofrecieron sus saberes, esfuerzos e incluso su salud. Personajes que, como dirá Mario Jimeno de Carlos María Cortezo, contrapunto constante de los que estuvieron por Valencia, luchara tantas veces con la muerte ajena y la venciera en tantas ocasiones, que de sus malas artes y tortuosos caminos estaba al tanto. Sin duda, los cuidados higiénicos comienzan desde la antigüedad. Los viejos galenos decidían sobre la vida humana con remedios y consejos. Esa higiene privada se publicó primero en libros dirigidos a personajes notables como los de Arnau de Vilanova o los de Lovera de Ávila, más tarde en populares trataditos, o bien se divulgó a través de refranes y consejos familiares. Regulando las llamadas regnos naturales, se quería, tal como escribía Pedro Felipe Monlau, extraer del fondo humano todo lo mucho que de sí puede dar y conducir sin riesgo al organismo al mayor desarrollo de fuerza de que es capaz y conjurar la degeneración del hombre y restituir a la especie humana su noble y exceso tipo. Pero pronto, en las terribles pandemias medievales de peste, se inicia la intervención de los poderes públicos en la lucha contra esas enfermedades que vienen de fuera, con frecuencia de muy lejos, causando estragos. Se ordenan limitaciones de la circulación y el comercio, destrucciones o desinfecciones, patentes de salud y lazaretos. En fin, mucho más tarde, la maravillosa aparición de sueros y vacunas marcan el nuevo paradigma de la higiene pública. El mismo autor citado considera esa higiene como la base de la educación, suministrando sus principios básicos a la legislación, a la economía política y a las ciencias morales. La medicina se constituye como maestra de la vida, tal como se había querido desde Hipócrates hasta Rudolf Virchow. Y nosotros podemos afirmar también. Al traer a la memoria la epidemia de cólera valenciana de mediados de los 80, insistiré en primer lugar en la trágica división de sabios e instituciones ante este mal y sus posibles soluciones. En especial, ante la llegada a nuestras tierras de Jaime Ferrán con su vacuna. Entre las instituciones, recordemos al Instituto Médico Valenciano, a la Facultad y a la Real Academia de Medicina. Alguna comisión extranjera fue duramente crítica con las novedades. El portugués Abreu, por el contrario, fue enormemente generoso. Su informe se tradujo con prólogo de Ángel Pulido. También divergieron las comisiones y las decisiones ministeriales, la primera tolerante, la segunda negativa. El Ayuntamiento valenciano tomó un camino prudente y decidido, como los de otras poblaciones, como Alcira. Entre los sabios favorables está el Frente Amalio Jimeno, con otros muchos. Ferrán pudo rodearse de un grupo de seguidores entusiastas que aparecen en las muy conocidas fotos de la época. Sin duda, es de gran interés la posición de Santiago Ramón y Cajal por su sabiduría y su posterior papel en el campo de la higiene pública. José María López Piñero estudió con cuidado la posición del sabio histólogo. Señala las coincidencias generacionales entre Cajal y Ferrán y sus aficiones compartidas por la microbiología y la fotografía. Asimismo, su amistad primera y el pronto distanciamiento durante la pandemia. Un encargo de la Diputación de Zaragoza para el estudio del valor de la vacuna y una conferencia pronunciada a regañadientes muestran bien los recelos sobre la eficacia y sobre todo acerca de los estudios biológicos en el vibrión colérico. Esto origina dudas sobre la vacuna y el olvido de Ferrán en las publicaciones cajalianas.
El trabajo de Cajal es muy notable. En la mencionada comisión por el doctor Lite para el estudio del cólera valenciano, estudió en cobayas la inmunidad, cuidó las tinciones de los cultivos, estudió sus caracteres, colonias y reproducción, practicó inyecciones subcutáneas en el peritoneo. Buscando la degeneración por el calor, habría, según Santiago Ramón y Cajal Junquera, nuevos caminos. Discute así el proceder genético descrito por el doctor Ferrán, señalando además contradicciones entre datos oficiales y los publicados por el doctor Ferrán y sus ardientes partidarios. Considera Cajal necesaria una pesada labor en los pueblos, señalando mientras que los resultados de su experimentación no favorecen gran cosa al método del bacteriólogo Tortosino y aún autorizan a afirmar que puede haberse equivocado en sus juicios y haber sido defraudado en sus esperanzas. Se puede señalar este enfrentamiento en otras páginas. En las primeras del libro de Ferrán, Jimeno y Paulí, La inoculación preventiva contra el cólera morbo asiático, editado en Valencia, que López Piñero y colaboradores reeditaron y estudiaron, se señala la belleza de la teoría como prueba de verdad. Se cita un ejemplo clásico, la hermosura de Friné, quien en tiempos clásicos demostró su inocencia al mostrar su belleza ante jueces que, inmersos en una cultura en la que equivalía hermosura y valor moral, no dudaron en exonerarla. Parece discutir Ramón y Cajal este argumento en sus memorias cuando al hablar del hallazgo de novedades científicas previene contra explicaciones demasiado hermosas. Para ello menciona el mismo ejemplo clásico, el de la bella Friné, juzgada en Atenas acusada de impiedad. Cajal acercaba a Valencia a Atenas por su tradición médica. No extrañan estas reflexiones en el seno de la escuela histológica española. Tuve la suerte de escuchar a Severa Ochoa, hace muchos años, definir este grupo de sabios como una mezcla extraordinaria de belleza y ciencia. Esta pasión por la hermosura se puede ver bien en las aficiones literarias de Cajal, en sus memorias, fotografías y dibujos, o en los de sus cercanos investigadores, así en Pío del Río Ortega. Siempre hay sintonía y reflexión en estos investigadores entre verdad, ética y belleza. Se trata de una reflexión constante en nuestra cultura, tan apasionada por la estética, en especial por la visual. Se recoge esa tradición clásica, también nietzscheana, en Manuel Bartolomé Cosío, al negar la posibilidad de una estética sin ética, o bien en José María Valverde, mucho después, con su aguda sentencia, nula estética sin ética. En la mencionada disputa sobresale el interés de Cajal en aspectos más estrictamente biológicos, mostrando la diferencia entre dos personalidades, el teórico y el práctico. Si Cajal fue genial en sus estudios, lo fue también Jaime Ferrán en sus esfuerzos por enfrentarse y luchar contra la enfermedad. Por otro lado, se debe reconocer a veces en la biografía del histólogo una difícil generosidad. Asimismo, con Pío del Río Ortega. Si bien en uno y otro caso, a pesar de su carácter tozudo, supo Cajal echar marcha atrás y reconocer al fin los valiosísimos méritos en ambos. Sin duda, el cólera de Valencia, con esas disputas y crisis, supuso un fundamental avance en la historia de la salud pública. Hizo que esta disciplina alcanzase aquí un nivel moderno. Las fotos celebérrimas de vacunadores y vacunados que en ese momento se hicieron son testimonio del comienzo de una época nueva que los mismos protagonistas plantearon de forma palmaria. Mi intención es dar vida a esos personajes que fueron centrales en esta historia, en primer lugar, como no puede ser de otra forma, con palabras de Ferrán y sus cercanos colaboradores. Nos hablaron estos de táctica y de armamentos para el enfrentamiento con la enfermedad. Sin duda, la metáfora de la enfermedad como guerra es frecuente a lo largo de la historia. Inspirada en citas de Heráclito, se remonta, como mostró Agustín Albarracín, a los poemas homéricos. En el canto primero de la Ilíada, el enojado dios Apolo lanza sus dardos, lanza la peste contra las tropas griegas. Se presenta ahí la enfermedad en un contexto bélico, en la lucha entre griegos y troyanos y entre las más potentes diosas y los más enojados dioses. Se nos dirá ahora, siguiendo estas metáforas, que las luchas contra los microbios son como las luchas contra los pueblos, y nos muestran los autores a los vírgulas como serpientes boas, tal vez por su forma, quizá por su ferocidad. La enfermedad ya no es entendida al modo galénico como una putrefacción de humores, sino como una agresión externa que la microbiología y sus modernos procedimientos permiten entender.
Además del estudio de la vida individual, se pasará a la consideración de las poblaciones cada vez más extensas. Se estima necesaria la intervención de los poderes públicos y la colaboración tanto nacional como internacional. Los congresos y convenios internacionales son avances necesarios. Tal como la medicina ilustrada se opuso en el siglo XVIII al terrible acervo médico de los galenistas, ahora se enfrentan Jaime Ferrán y sus partidarios al terrible armamento higiénico que se heredaba. En esa herencia se contempla una higiene que se denomina pequeña y otra que se llama grande. El descubrimiento de Jenner sería la llave entre ambas que Francisco Javier Balmis y sus acompañantes, así Isabel Zendal, nos aportarían. Rosa Ballester y Emilio Balaguer los estudiaron con detalle. Los viejos remedios combatían miasmas contaminantes o influencias telúricas o meteóricas con el aislamiento, la desinfección y la destrucción, huyendo quien podía lejos, pronto y largo. Surgían falsas creencias y supersticiones, graves consecuencias sociales y económicas, el encarecimiento y la escasez, sufriendo el tránsito y la libertad de comercio. El disgusto, la protesta se agravaban e imponían. Considerada la medicina como agente social, se nos lleva a esos intereses sanitarios tan estrechamente ligados con todo lo que afecta a la vida social y económica del país. El segundo procedimiento al que se refiere, la gran higiene, es la inmunidad, sencillo, barato y eficaz. Procedente de la naturaleza o de la ciencia, marca el origen de la higiene moderna. Se supone en esta página la armonía entre ciencia y naturaleza, herencia de Hipócrates y la Ilustración. Si bien Ferrán se acoge al pensamiento científico contemporáneo, cuando nos señala que progresar es adaptarse a algo nuevo y adaptarse equivale a luchar de algún modo. Rasgos darwinistas recorren estas líneas, insistiendo asimismo en la relación de la gente con el huésped. Se asegura con rotundidad que la adaptación es la salud. Asimismo, se respalda con los valores del positivismo, afirmando que la nueva prevención es automática, evaluable, así por estadísticas, y está basada en la autoridad de los grandes de la época microbiológica, Louis Pasteur, Robert Koch y Paul Ehrlich. Hay así un reconocimiento de las fuerzas curadoras de la naturaleza a la que los médicos griegos atribuían la curación, por como sus servidores seguían sus indicaciones, ayudando a la rectificación y normalización de su camino alterado. Pedro Laín señaló en los textos hipocráticos y en la tradición cristiana la importancia de este potencial curador de la vis medicatrix naturae, de la physis divina y natural. Siglos después, el filósofo Francis Bacon mantuvo ese carácter sacral del universo al afirmar en su Novum Organum Essentiarum que la única manera de doblegar a la naturaleza es obedecerla. Quien defendiera el papel dominador del ser humano a través de las artes y las ciencias, reconoce sin embargo que el único sendero para ese logro es el conocimiento y aceptación de la naturaleza. También Gabriel Ciscar, al defender el sistema métrico decimal a su retorno de París, afirmaba que seguía los dictados, las medidas de la naturaleza, pues el metro era una mínima fracción de la circunferencia terrestre. Las nuevas medidas procedían así de la naturaleza, no de la Francia en revolución. No es extraño que la monumental edición de los textos hipocráticos se realice por Émile Littré a mediados del XIX, o que Pedro Mata inaugure por esa fecha en la Real Academia de Medicina con un discurso, inaugure el curso en la Real Academia de Medicina a mediados del XIX con un discurso sobre el hipocratismo y sus escuelas. En fin, dolido Jaime Ferrán señala posibles dedicatorias a sabios y políticos que han ido contra los avances de la ciencia, esos que en 1885 se opusieron a su vacuna. Quiere que los políticos no sean postes o barreras, sino heraldos de futuro. Vayamos a otra figura señera de esas famosas fotografías. He tenido la fortuna de conseguir unos apuntes de la enseñanza de la higiene pública hecha por Amalio Gemeno en aulas madrileñas. En el inicio traza para sus alumnos una historia de esta especialidad tal como en Ferrán hemos visto esbozar. Es época en que la historia de la medicina volvía a estar de moda, en parte por las epidemias, así ocurrió con Joaquín de Villalba al llegar la fiebre amarilla. De nuevo sucederá con el cólera y la peste. José Seco Baldor escribe estudios sobre el cólera de los siglos pasados en 1858. Fue profesor en Valencia.
Y no podemos olvidar la escritura en Valencia de las obras de Anastasio Chinchilla, uno de los padres de la historiografía médica. El Siglo Médico, tribuna de Carlos María Cortezo, publica frecuentes artículos sobre estas epidemias, así sobre la peste. Sin duda, los nuevos y terribles azotes producen un interés general en los historiadores de la medicina por estos temas. Recordemos el Handbuch de August Hirsch en los años 80 y el Lehrbuch de Heinrich Esser, algo anterior, sobre historia y geografía de la enfermedad. Vemos pues en la época ese recurso al pasado de la medicina para ennoblecerla y a la vez explicarla. En efecto, la historia de la ciencia tiene ese doble papel, el de dignificar las profesiones remitiendo a un pasado heroico y mítico, en el caso de la medicina al dios Asclepio y al centauro Quirón, y el de encontrar las razones internas y externas de su progreso. Siempre de acuerdo internalista y externalista en el avance agustiniano del saber, se busca en la razón interna y en el contexto externo la posibilidad de clarificación de entendimiento. La medicina antigua dejaba de ser componente de la práctica usual, quedando su historia como elemento de valoración y crítica. Quedan lejos los tiempos en que Andrés Piquet publicaba en Valencia su Medicina Vetus et Nova, queriendo unar antiguos y modernos. Si bien en la época que estamos tratando, Hipócrates seguirá siendo el libro de cabecera de muchos sabios. Se remite a Mario Gimeno en su deseo de historiar la salud pública a la doble tradición médica del mundo clásico, esa que Pedro Layentrago subrayaría en su germinal libro Enfermedad y Pecado. Por un lado, la hebraica, las tablas de la ley de Moisés. Por otro, la helénica, los sabios, pensadores y tiranos griegos, Hipócrates, Pitágoras o Licurgo. Al presentar una larga lista de higienistas en la que desde luego sobresalen Jenner y Pasteur, nos dice: la historia de la higiene pública puede decirse que es de nuestro siglo y que nació en la primera aparición del cólera en Europa. Desde entonces cada epidemia ha sido seguida de un grito de alarma. Las diversas naciones han adoptado medidas y convocado congresos internacionales de la higiene pública. Tras estas introducciones presenta a Mario Gimeno a sus alumnos un completo curso de salud pública en que trata los temas tradicionales de desinfección y aislamiento junto a algunas novedades, haciendo hincapié en la higiene urbana o en el estudio y control de las aguas. Sobre todo muestra su modernidad en el profundo estudio de la demografía y la estadística y en el papel que concede a la inmunidad, si bien de forma somera en estas páginas. Exigen nuevos niveles de actuación sanitaria. Junto al papel del Estado se añade la comunidad internacional con recuerdos y conferencias sanitarias. Así lo plasmaron Carlos María Cortezo y Ramón Félix Caldevila en sus instrucciones sanitarias contra el cólera, distinguiendo entre higiene individual, higiene nacional e higiene internacional. Muchos antes, Adrien Proust, padre del novelista, entusiasta de los cordones sanitarios, había publicado un importante ensayo sobre la higiene internacional contra la peste, la fiebre amarilla y el cólera. Sin embargo, la sanidad pública sigue en la época desatendida. Tal como José Palanca afirmó, sobraban leyes y faltaban hombres, asimismo instituciones. Para Ángel Pulido, sería un ejército sin dotación. Las que había eran poco efectivas, así el Real Consejo de Sanidad. Los inspectores municipales y provinciales de sanidad eran interinos, nombrados a dedo. Se imparte escasa formación en higiene en las aulas universitarias, como mostró María José Wagner. Hay muchos cambios legislativos, así las dudas entre Dirección General o bien inspecciones de sanidad interna y externa. Muchos políticos se desinteresan, el Ministerio de Hacienda escatima siempre. No se entiende que es un motor económico como en otros países se comprendió. A veces encomienda la sanidad a personas sin conocimientos técnicos, si bien hay sabios sanitarios, también ministros que se interesan. Solo se reacciona ante situaciones de crisis y entonces ese ejército sanitario está inerme y se produce una dictadura sanitaria, una efímera soberanía. Carlos Ricobello, a quien ahora sigo, menciona el periodismo sensacionalista y la demagogia estéril, exigentes de responsabilidades que se piden al que menos tiene en momentos de corrupción, egoísmos y políticas personales. Es la misma sensación que recoge Albert Camus en La peste, esas imposiciones, delincuencias y protestas. Un estado de sitio más, como el encierro gaditano mostrado por este autor en su obra teatral con este título.
Todavía en 1990 José Franco Rodríguez seguirá con quejas de que nuestra gente política vive de espaldas a los problemas concretos y técnicos, contentándose con la habitual bullanga en que suelen enzarzarse. Sin embargo, llama la atención la gran cantidad de médicos metidos a políticos, algunos con cargos de importancia lejanos a su especialización. Así este mismo autor y desde luego Amalio Gimeno, también Pulido, Cortezo, Calleja, Letamendi y otros, brevemente Gregorio Marañón incluso. Se consideró la de Marsella en 1720 la última peste del occidente europeo, pero no fue así. Sin duda, terribles epidemias como esta y la de Londres de 1665 no se repitieron en Europa occidental, pero la peste siguió amenazando las costas, esos puertos llenos de ratas y suciedad. En plena Belle Époque se expandió una gran ola pandémica alcanzando el Atlántico y el Mediterráneo, así las ciudades de Oporto y Barcelona e incluso a las Islas Afortunadas. Así las ciudades de Oporto y Barcelona o bien a las Islas Afortunadas. Se discutió sobre el origen de la epidemia portuense de 1899, pues los barcos que allí habían llegado parecían proceder de lugares sanos o bien tenían certificados adecuados. Pero pronto las dos grandes autoridades en epidemiología del país, en Oporto y en Lisboa, se pusieron de acuerdo en el diagnóstico con evidencias clínicas y de laboratorio. Ricardo George y Pestana Cámara actuaron de forma rápida, si bien este contrajo la enfermedad y murió poco después. Hubo protestas por las medidas, pero pronto se tomaron las de aislamiento, desinfección y protección con suero y vacunas. Hubo consulta con el Instituto Pasteur de París. Hubo protestas en Oporto por las medidas, pero pronto se tomaron las de aislamiento, desinfección y protección con suero y vacuna. Hubo consulta con el Instituto Pasteur de París y delegaciones internacionales para su estudio. Algunas, como las que llegan de Francia y Alemania, tuvieron un papel sanitario de primera importancia. España estuvo muy bien representada. Es de gran interés el informe de Federico Montaldo, médico de la Armada, autor de una topografía médica de Cartagena, con motivo de la descripción de la epidemia de cólera del 85. Este médico había sido ya comisionado para visitar la frontera con Portugal en el 94, mientras Amalio Gimeno y Alejandro San Martín lo habían sido para la francesa. Asistirá a la peste de Oporto por 3 meses como delegado médico del gobierno español. Se publica más tarde en Barcelona, en 1907, el libro La peste sobre la de Oporto, escrito por Ferran Grau y Viñas, al servicio del ayuntamiento. Fueron comisarios en la epidemia portuense, donde fueron recibidos por George y Pestana y por Montaldo, asimismo por el francés Calmet. Se publica en lujosa edición al calor de algunos casos en Barcelona. Esta memoria de los comisionados, que fue examinada por representantes del Colegio de Médicos y del Ayuntamiento. El ponente del informe sobre la memoria es el célebre doctor Rubert, quien muere sin poder firmarlo. Añade Rosendo de Grau una amplia historia de la peste en Barcelona con información procedente de los archivos en la que subraya el papel del ayuntamiento con el Conseil de Cent. Los ayuntamientos y luego las diputaciones tuvieron papel desde siempre, así los de Valencia o Alcira en el cólera del 85. Es el libro un estudio magnífico de la ciudad y su enfermedad, empezando por la distribución geográfica de la peste bubónica y su historia. Fiel a la tradición ahora renovada, presentan unos apuntes topográficos médicos de Porto, incluyendo medio ambiente, sociedad y economía, instituciones, asimismo religión o criminalidad, educación o prostitución. Semeja, por tanto, una topografía médica más de las muchas que se escribieron en siglos anteriores, siguiendo criterios hipocráticos. Después se describe el descubrimiento y desarrollo de la epidemia desde el posible barco que la llevara y los posibles casos. Presentan historias clínicas y autopsias, incluso la de Cámara Pestana, y un completo estudio de la epidemia. Participan en una comisión internacional solicitada por Ricardo George y recogen
haciendo propias sus conclusiones tras observaciones y experiencias. Consideran adecuados el suero del Instituto Pasteur y las vacunas de Ferran y Afkin contra la peste, en especial si se combinan. Se debe aplicar sobre todo en caso de riesgo, añadiendo desinfección y aislamiento. Tras la vacunación se permite la libre circulación a esas personas. El aislamiento fue, sin embargo, necesario. Así sucedió desde España. Manuel Martín Salazar, inspector general de Sanidad, envía 6.000 hombres para acordonar la frontera por problemas de intercambios de población, además de los veraneantes. Los inspectores son Ángel Pulido y Amalio Jimeno. Aquel recorre 2 veces la frontera, miles de kilómetros, con su hijo que cayó enfermo de paludismo. Cortezo solicita al ejército el despliegue de caballería en la frontera entre Portugal y Galicia. La Belle Époque, en la que se desarrollan estos graves acontecimientos, es época de claroscuros, tal como mostró Dominique Califat, pues el final del siglo XIX es un lugar complejo. Sin duda, las guerras europeas y coloniales, los nacionalismos e imperialismos, las crisis económicas y sociales y las amenazas epidémicas tiñen de negro amplios panoramas. Europa se anega en una ola de melancolía que recorre el continente. El miedo a la ruina desde la economía, a la degeneración desde la biología, a la decadencia desde el naturalismo literario y artístico, convierte la Belle Époque en fotografía con luces y sombras. No es extraño encontrar en el arte de la época un profundo interés por la miseria, la enfermedad, el dolor y sus remedios. Hay cuadros con temas médicos de Joaquín Sorolla y Pablo Picasso, Isidre Nonell o Jiménez Aranda. Es un fenómeno europeo llegando hasta Edvard Munch, el autor del Grito, en quien se encuentran visiones de la enfermedad, o al italiano Medardo Rosso, quien esculpe la enfermedad infantil. Se puede ver aquí este dolor visitando el Museo Picasso de Barcelona, o bien se ha visto en la exposición reciente en el Museo del Prado sobre el realismo artístico de la época. Se pinta sobre enfermedades y hospitales, medicina y médicos. Asimismo, retratos de profesionales desde Simarro a Marañón, o bien escenas de hospitales, también de observación e investigación. Algunos mirando por el microscopio, Cajal incluso en fotografía en la tradicional escena en la sala de disección. Felipe Garín habló de ello en el Ateneo de Valencia. Esos niños que son la alegría del mar en muchísimos cuadros del valenciano Sorolla se mueven con dolor y dificultad en el cuadro Triste Herencia. Ese lienzo, extraño por temática y por su título, supone un dolor moral, pero también una referencia a esa herencia que es la base de la teoría de la degeneración, que en los escritores naturalistas marca familias enteras. Es la época de la Bohème, inspirada en Dumas. Asimismo de Solá, Odicenta, Pardo Bazán o Blasco Ibáñez. Llegará el pesimismo y el miedo hasta el fin de la Guerra Mundial y los años 20, de nuevo con apariencia brillante y feliz. En el siglo XIX hay 2 visiones de la evolución social. La británica, que proviene del agustinismo de la escuela escocesa, y la latina, que procede de la consideración del pecado bíblico y el ángel caído. La primera es protestante, burguesa y optimista. La segunda, católica, nobiliaria y pesimista. Aquella supone el darwinismo social, esta la degeneración. En las crisis, según una hipótesis, se detiene la evolución, en la otra se degenera y se vuelve atrás. Esta afecta al mundo latino y a su oposición al norte expansivo, origen del darwinismo social y de la eugenesia que llevarán a terribles ideas. Viejas teorías sobre degeneración que se remontan a Buffon y a observaciones sobre animales en cautividad, en manos de los psiquiatras Mogel y Mañán, se convierten en hipótesis científicas.
la derrota francesa ante Alemania y la española ante los jóvenes Estados Unidos, las nutren. Es una sensación de hundimiento que se quiere demostrar por estadísticas, topografías e historias médicas, que muestran que el medio ambiente, la sociedad y la herencia perjudican a la población. Ya está señalado hace años por Álvarez Uría y Francisco Vázquez, más tarde por Javier Segura del Pozo. Sin embargo, algo cambia. En el arte de la época surgen cuadros sobre la vacuna, incluso obligado tema en un ingreso como profesor de Bellas Artes. Un regeneracionismo positivo y esperanzador brota. No solo se pronuncia por Joaquín Costa ese grito en defensa de escuela y despensa, algo más era necesario. Y así se puede hablar de un regeneracionismo sanitario, tal como García Guerra y Álvarez Antuña aplicaron a los intentos de mejora sanitaria de Ángel Pulido. Isabel Jiménez Lucena hablará de ello más tarde. La revista Dynamis publicaba en 1988 un monográfico sobre este tema presentado por Juan Luis Carrillo. Se trataba, claro está, del aniversario de la guerra y la ruina del 98. Isabel Porras muestra dos caminos en este regeneracionismo: la consideración de la sociedad como enferma y la evidencia de una sanidad peninsular de mala calidad. Sin duda, esos autores aciertan al encajar la labor de esos directores e inspectores de sanidad en el regeneracionismo finisicular, en ese descubrimiento de la ciencia como motor social. Era preciso reformar la sanidad y así Ángel Pulido afirmará en el Senado, siguiendo a Benjamin Disraeli, que la sanidad es la base de la felicidad pública. Es necesaria para evitar los males de la degeneración, esa población débil y enferma, y para lograr mayor riqueza. Se exige la reforma de la ley de sanidad tras sufrir, se decía, ruinosos despojos, asoladores sucesos, el desastre nacional de 1898. Recuerdan estas peticiones de Pulido las admoniciones de un gran sabio con frecuencia citado por entonces, Louis Pasteur, quien antes y después de la derrota de Sedan advertiría de la impotencia de la nación francesa ante la alemana por falta de ciencia y técnica. Es necesario reaccionar, se exige aquí, pues se encuentran aflojados los resortes de nuestra voluntad y carácter. Se trata de esa España sin pulso de Silvela. Solicita Ángel Pulido un mecenazgo social al que concurran intelectuales y pudientes. No bastan las leyes, es necesaria la educación de una cultura sanitaria. Para ello Ángel Pulido quiere propaganda y evangelización sanitarias. Se trata de un apostolado, de una religión. Asimismo, se precisa una regeneración política, menos caciquismo y guerras, evitar la burocracia, la alternancia política y los politiqueos, la corrupción, la ignorancia y el amiguismo. Hay que recurrir a la ciencia, la ética, la educación y la buena política. Por tanto, propaganda y educación. Habrá un hermoso cartelismo sanitario estudiado por Enrique Perdeguero, Rosa Ballester y Ramón Castejón y una excelente escuela de higienistas. La prensa tendrá importante papel. Ángel Pulido será un gran defensor de Jaime Ferrán. Lo acompañó, apoyó sus propuestas y escribió largamente escudándolo, así en el Ateneo de Madrid en 1885 y en el libro que titulará en 1921 Vae Inventoribus Magnis. Se define a sí mismo como un notario leal estudioso de la realidad. Tal como Hipócrates quería, era fiel al ojo clínico que debe mostrar la verdad en el enfermo, en la sociedad y en el medio. Es Ángel Pulido, el viejo médico de las topografías basadas en el escrito hipocrático de aguas, aires y lugares, que ahora hace estadísticas, radiografía al enfermo, mira por el microscopio o experimenta en el laboratorio. Puso Ángel Pulido páginas introductorias, algunas topografías médicas, incluso a la asturiana de Gaspar Casal.
presentará Pulido el triunfo de la lucha contra el cólera en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, reconocido en el Comité Internacional de Higiene Pública en 1919 con apoyo de delegados y testigos, el rumano en especial, y de Rux, el director del Instituto Pasteur. Incluso se presentará el valor de la vacunación en los anales de esta institución. En 1921 de nuevo lo sostendrá en el libro La vacuna antialfa que Pulido dedica a la ciudad y a los médicos de Alcira. Señala así la petición del alcalde para que Ferrán acudiera con su nuevo remedio antituberculoso y que asistiera el Real Consejo de Sanidad. La memoria de Ferrán ya será continua. Gregorio Marañón también se hace eco de la victoria sobre el cólera en la Primera Guerra Mundial e incluso de los esfuerzos antituberculosos. El mismo Alfonso XIII dará su brazo por entonces al sabio rehabilitado. Habrá aquí elogios posteriores de Mario Jimeno y Vicente Sánchez Mayarri, en Madrid el de Álvarez Sierra y Valentín Matilla, en todas partes los de Ángel Pulido. Tras Oporto, la amenaza de la epidemia se acerca a los territorios españoles, todavía aterrorizados por el cólera valenciano. Entre otros, se presentan algunos casos de peste en Barcelona en 1905 y 1906. Carles Hervás, Ángeles Gallego y Marc Chiffró, en un reciente artículo, consideran esta epidemia como oculta, si bien el ayuntamiento toma enseguida medidas por la importancia del comercio y el puerto de la ciudad. Al parecer, un médico forense, tras autopsiar un caso sospechoso, cae enfermo, así como su criada Joana Valls. Muerta esta, se solicita la intervención de dos médicos municipales para el estudio necróptico. Eran Frederic Viñas y Rosén de Grau, quienes habían acompañado a Jaume Ferrán en la epidemia de Oporto. Se decantan por el diagnóstico de peste, pero una comisión del laboratorio municipal con Ramón Turró, Carles Calleja y Lluís Claramunt no es capaz de asegurar la presencia del microbio. Sin embargo, se aíslan pacientes en sus casas, en un hospital habilitado e incluso en un lazareto. Se procede a la desinfección y derratización, se insiste en suero y vacunas. Se produce una fuerte protesta de la prensa desacreditando al alcalde y a los médicos municipales. El Ministerio envía una comisión que tras las pertinentes entrevistas concluyen con la negación. Lo mismo el cónsul de Estados Unidos y una escuadra británica que duda, pero termina amarrando en el puerto. La Real Academia de Medicina escucha a Ramón Turró y Carles Calleja y se pronuncian en el mismo sentido, siguiendo papeles, si bien irá cambiando con Turró de opinión. Algo después, unos contagios en Canarias crearon importante alarma y el envío por Ángel Pulido como comisionado de Lluís Comenge en diciembre de 1906 a vigilar una posible epidemia de peste en Tenerife. Pulido alabará tanto su heroísmo como su valioso estilo cervantino. También le hizo prólogo Pulido en algún escrito y aparecen ambos en las fotos de Valencia. Se trata de un notable historiador de la medicina y uno de los creadores del periodismo médico. De origen valenciano, si bien nacido en Madrid en 1854, estudia en Valencia y se doctora en la capital, asentándose en Cataluña. Perteneciente a la generación de sabios de Cajal, Turró y Ferrán, colabora con este en sanidad. Nos dice José Palanca en su prólogo al libro de Eduardo Delgado de 1924 sobre el peligro de la peste en España, que el terror que la prensa propagaba, recordando terribles pestes, contrastaba con los escasos medios disponibles. Con ironía y amargura comenta cómo algo tan malo y tan peligroso como una endemia pestosa puede convertirse en fuente de progreso y de saneamiento.
Así prosigue, el aviso de que la peste había hecho su aparición en el vecino reino fue algo que obligó al gobierno a adaptar medidas defensivas y consecuencia de ello fue la creación de la Dirección de Sanidad y el nombramiento para ella del doctor Cortezo. Aún hoy día, añade este autor, hay que referir casi todo lo fundamental que tenemos en materia sanitaria a esa época y el mismo instituto de Alfonso XIII tuvo su origen en la epidemia pestosa de Oporto. Una asistencia pública de mala calidad ofrecía poca resistencia a la amenaza epidémica. Las novedades médicas e institucionales ofrecían nuevas posibilidades. El Instituto Pasteur y sus sueros y vacunas, así como otras instituciones europeas, los congresos internacionales y las nuevas ideas sobre medicina social abrían caminos indispensables. Estalla la peste de Porto y vuelve la Dirección General de Sanidad con Carlos María Cortezo al frente. Así, tras varios intentos fracasados por disensiones profesionales y políticas, por la escasez de medios y la desgana ministerial, se crea el Instituto de Seroterapia, Vacunación y Bacteriología de Alfonso XIII en 1899. Se refuerza el papel del Estado y se nombra director a Santiago Ramón y Cajal. Se ocuparía este instituto de sueros y vacunaciones, así el antidiftérico y la antivariólica, declaración de enfermedades y estadísticas, de análisis y desinfección, investigación y enseñanza. Se pudo dar becas y publicar un boletín. Al frente se establecen dos comisiones, cuentan con el marqués de Urquijo, con gran influencia financiera, industrial y cultural, con el potentado Gustavo Bauer, con Rafael Gassetti Chinchilla, periodista político liberal, tío del filósofo José Ortega. No faltan los científicos de prestigio, así vemos a Luis Simarro. Se quiere el apoyo de personajes y organismos, como solicitaba Ángel Pulido, extendiendo su acción en especial a instituciones públicas y personas necesitadas. Esa época y el futuro, en amplio panorama, ha sido descrito por Carmen y Josep Lluís Barona y Josep Bernabéu, y por Carlos Rico Abello y Santiago Muñoz Machado. Aquellos para Valencia, estos para España. Muchos se consiguen en los siguientes lustros. Carlos María Cortezo firma la Instrucción General de Sanidad de 1904, siguiendo a Francia e Italia. Diversas disposiciones ponen al día la salud pública hasta llegar a la Escuela Nacional de Sanidad en 1924, aunando el Instituto Alfonso XIII y el Hospital del Rey. Aquí ya aparecen otros personajes, así Gustavo Pitaluga, llegado de otras costas mediterráneas. Esteban Rodríguez Ocaña considera que la etapa de formación de la sanidad pública en España finaliza por entonces. La higiene pública consiguió en España enormes avances y victorias, tanto en enfermedades endémicas como en epidémicas, el paludismo, la viruela, la poliomielitis, entre otras. Pero el siglo XX será el siglo de los virus, el siglo que desde la mal llamada gripe española hasta la invasión del coronavirus, pasando por la poliomielitis, el SIDA y frecuentes epidemias gripales, ha mostrado la necesidad de no bajar la guardia, tal como los viejos sanitarios advertían. No pueden ser tampoco olvidados graves problemas como el tabaco y las drogas, las depresiones, los tumores, la patología cardiovascular o los problemas alimentarios. Así, sin duda alguna, una buena labor en sanidad pública es garantía de salud, prosperidad y felicidad. No quiero terminar sin agradecer la ayuda constante que he recibido de compañeros, profesores, familiares y amigos. Aún debo recordar a mi hermano Mariano y a mi mujer Elena, con quienes tanto he colaborado, y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en donde tantas décadas he trabajado, y desde luego a la Real Academia Valenciana y a todos ustedes, muchas gracias por su atención y generosidad.
Muchas gracias, profesor Peset, por el enorme esfuerzo que ha supuesto resumir una ingente tarea en estas líneas que le hemos forzado un poco a presentarnos. A continuación tiene la palabra el vicesecretario de nuestra academia, profesor Ascaso, para dar lectura al nombramiento como académico honorífico. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, por cuanto don José Luis Peset Reig reúne los méritos y circunstancias que exigen los estatutos y reglamentos vigentes, ha acordado en sesión del día 28 de noviembre de 2023 nombrarle académico honorífico con antigüedad del día de hoy. Y en virtud de lo expuesto por la Corporación, expido el presente diploma en Valencia a 24 de octubre de 2024, firmado por la presidenta, profesora Carmen Leal, y el secretario general, profesor Juan Viño. Bien. Como creo que la conferencia ha sido lo suficientemente expresiva, como la profesora Ballester ha enumerado muy detalladamente todos los grandes méritos del profesor Peset, yo, para que esta sesión no se alargue más, ya que creo que tenemos un poco de excesivo calor en la sala, me voy a limitar simplemente a darle nuestra más cordial enhorabuena, nuestra felicitación, pero sobre todo a felicitar a nuestra academia porque un nuevo Peset, casi 100 años después del último que ingresó en la corporación, se incorpora. Yo recuerdo que cuando Rosa Ballester hizo su propuesta, dijo algo así como: no es posible que en las memorias que van apareciendo año tras año el apellido Peset no esté presente. Yo, que entro siempre por el patio, esta mañana he entrado por la puerta de la facultad y le hemos esperado allí para que el doctor José Luis Peset pudiera ver la placa que creo que bajo el patrocinio del entonces rector Francisco Tomás, 2011 se hizo en torno a su antecesor, nuestro decano, rector y tristemente fallecido. Sé que habría muchas cosas para decir sobre todos sus antepasados que tuvieron, que la saga Peset ha sido importantísima en la medicina española, en la historia de la medicina, pero ahora, aunque el doctor Barona se ha ido, quiero enseñar su libro sobre historia de la Facultad de Medicina de Valencia, porque los que tengan curiosidad van a encontrar ahí una gran información sobre un tema que, si ahora que se habla mucho de memoria histórica, la historia de mi memoria me lo permite, hasta que no empezamos las clases de historia de la medicina, sobre algunas personas tan ilustres y sobre algunos logros tan importantes, hubo un extenso manto de silencio que poco a poco se fue rompiendo. Creo que hoy no podemos ya hablar de ello y que la incorporación del doctor José Luis Peset Reig es un lujo y es una enorme satisfacción para nuestra Real Academia. Muchas gracias por estar con nosotros.